y hoy es lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la UNAM, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente del aquí Capítulo México y del Instituto ASPE en Capítulo México. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Igualmente, como siempre. Como los lunes, como todos los lunes. ¿Cómo viste la final ayer? Pues la vi. Mira, yo aquí entre tú y yo le iba a Croacia. Yo también. Sí. yo lo digo públicamente, yo también. Pero bueno, ¿y cómo viste el juego? Mira, ¿sabes qué me gustó más? Me gustó más lo que vino después que el juego. Sí. La Putin en Putin. Sí. Macron en Macron. Y la presidenta de Croacia que cautivó a todos. Sí, así es, ¿no? Y durante los primeros 10 minutos de lluvia, el único que tenía paraguas era Putin, ¿viste, no? Ah, para eso son los caballeros, ¿no? Bueno, sí, es que para él no llovía, ¿no? Yo creo que todavía mantienen ese toque muy soviético los rusos, ¿no? Aunque ya no sean Unión Soviética. Pero ¿cómo se le parece? Oye, ¿cómo se parecen? Sí, me pareció, aparte que una falta de cortesía, sobre todo con la dama croata, a quien habría que haberle tenido una cortesía, pero también al presidente Macron, por supuesto. Pero no, durante los primeros minutos era solo él, ya después alguien se dio cuenta que había otros dos jefes de Estado que se estaban mojando, ¿no? Sí. Bueno, pero en fin, bien merecido por Francia. Yo también le iba a Croacia, me parece que dio una gran lección de entrega, de coraje, como son ellos, ¿no? Como han sido históricamente ellos. Es un pueblo realmente que no se cae de rodillas nunca, y cuando ha tenido reveses, y mira que los ha tenido, reveses bélicos a lo largo de su historia, siempre con una enorme dignidad y con un elemento muy heroico que de alguna manera lo transmitieron en su selección, ¿no es cierto? Sí, y por eso creo que generó tanta simpatía, ¿no? Sí, totalmente. Además, el entrenador tomó la selección unos meses antes, sí. Y también el otro personaje, el entrenador. En fin, fue muy significativa la final de ayer por muchas cosas. Una selección francesa multirracial, pues como incluso la alemana, la suiza, ¿sí? Sí, claro. Fíjate, es que el fútbol sí es, más allá de un deporte que a unos nos gusta mucho, a otros puede no gustarles tanto, sí es un reflejo en muchos aspectos de lo que ocurre en nuestra vida social, lo que ocurre en nuestra cultura y lo que ocurre en el proceso de globalización en el que estamos inmersos. Es decir, realmente pues se han roto las barreras étnicas, lo cual me da muchísimo gusto. Y pronto quizá también se romperán otras barreras mediante el fútbol. Vamos a ver. Por lo pronto, bueno, pues felicidades a los franceses que hicieron lo que tenían que hacer y a los croatas que nos dieron esta gran lección de coraje, de entrega, de dignidad y de no rendirse, ¿no? Sí, no rendirse. Y de emociones, ¿no? Meterle duro a la emoción. En fin, pues se acabó el campeonato mundial. ¿Y ahora de qué vamos a hablar, José? Y ahora pues tendremos que regresar a nuestros temas que no son menores, que tienen que ver desde luego con lo que pasa en nuestro país y con lo que también estará pasando en el mundo en otros aspectos que inciden en nosotros. Por lo pronto, hoy, Joaquín, le dedico mi columna del Universal a este proceso del que todos empiezan a hablar. Me parece bien que se hable y que no estoy seguro que todos entendamos lo mismo. Por eso también vale la pena tratar de irlo por lo menos poniendo en perspectiva. Me refiero a la reconciliación, a la tan invocada, ¿no? Reconciliación, que creo que debe ir mucho más allá de, como ya lo comentábamos la semana pasada, de estas expresiones de la famosa cargada, ¿no? Que no transmiten realmente mucho. A mí no me transmiten más que pues una cosa ahí oportunista, sin mucho fondo. Pero bueno, si la disposición es iniciar un diálogo, bienvenido el diálogo, pero la reconciliación, que yo sí creo que al país le debe venir bien si logramos echar a andar procesos que permitan realmente dejar atrás
algunos temas que nos han polarizado mucho a lo largo de los últimos años, no solamente durante la campaña, y sobre todo, Joaquín, ver si somos capaces de poder realmente vivir en un diálogo más fluido, más permanente, entre quienes no pensamos igual. Es decir, bienvenido el intercambio de puntos de vista distintos. Esta es la gran oportunidad que tenemos ahora en nuestro país, me parece, como resultado en buena medida de lo que ocurrió en la elección del 1 de julio, porque lo que se volcó ese día a las urnas fue el México multiétnico, el México pluricultural, el México diverso, y ese es el que tenemos que asimilar mejor para convivir con las diferencias ideológicas, religiosas, sexuales, étnicas. No me gusta, aquí no me gusta el que percibo de repente ciertas voces que invocan un poco elementos que tienen que ver con cierta discriminación, ¿no? No nos vienen bien. Creo que si algo fue valioso de la jornada electoral pasada es que se refrendó un principio que es muy importante mantener presente en democracia, y es que el voto de cada uno de nosotros vale exactamente lo mismo. Y esto lo que significa en la práctica es que, siendo diferentes, pues nos merecemos respeto, y nos merecemos todos por lo menos darnos la oportunidad de aprender de la interacción que podamos tener con quienes piensan diferente, con quienes ven algunos de los problemas que a todos nos preocupan con perspectivas y con ángulos distintos. Bueno, si este proceso electoral desemboca ahora en un proceso de convivencia donde esta diversidad pueda procesarse de manera civilizada, de manera inteligente, de manera respetuosa, creo que sí podríamos estar entonces pensando en la posibilidad de iniciar una nueva etapa en la vida social de nuestro país. Vamos a ver, no es fácil, y también lo señalo en mi artículo con bastante claridad, comprender siempre los puntos de vista del otro. No es nada más asunto de enunciar una buena disposición. Se necesita un poco más que eso. Se necesita tener realmente la convicción de que, escuchando perspectivas distintas a la que yo pueda tener sobre algún tema determinado, la posibilidad de encontrar soluciones más creativas o alternativas novedosas se incrementa, realmente aumenta. Por eso creo que el problema de las diferencias en México no es tanto ideológico. Yo lo veo más bien en heridas del pasado, en algunos resentimientos, que son los que habría que tratar de ir procesando en otros términos, si es que pensamos que toda esta jornada electoral es en realidad el inicio de una nueva etapa. Yo así lo quisiera ver, porque creo que es lo que realmente nos conviene a todos como país, con una perspectiva ya no tanto de corto plazo, sino de mediano y de largo plazo. Vamos a ver cuáles son en los hechos las propuestas que se van sustentando por parte del nuevo gobierno, y vamos a ver cuál va siendo la respuesta de la ciudadanía, que yo espero que esté a la altura de lo que hasta ahora ha mostrado, que es una gran capacidad para ir a votar de manera masiva, de manera pacífica, de acuerdo a las convicciones o a las intuiciones de cada quien, y mostrando que hay una madurez, ¿no?, en la sociedad mexicana, que quizá las múltiples fracturas y divisiones del pasado nos habían impedido percibir con mayor claridad. Pero me parece también razonable que subsista la duda y que nos concedamos todos la posibilidad de ver en los hechos hasta dónde somos capaces de darle un giro pues a estas diferencias que van a seguir existiendo, porque México es un país plural, y qué bueno que así lo sea,
y que estas diferencias no son obstáculos insalvables para encontrar estos mecanismos que nos vayan efectivamente reconciliando en el tiempo, reconociendo las diferencias que tenemos en nuestra sociedad. En fin, es la reflexión que hoy quiero compartir con una mezcla, diría yo, de un optimismo fundado en la gran participación que hubo en las elecciones y la forma en cómo la mayoría de los ciudadanos nos comportamos. Y luego, bueno, con la pequeña dosis de escepticismo que permite siempre mantener una posición crítica e independiente para poder tener juicios que en todo caso puedan compararse y contrastarse con los que otros y otras igualmente interesados en esos temas pudieran tener. Aquí creo que nadie tiene la última palabra, a diferencia de lo que ocurrió ayer al tocar el árbitro el silbatazo final. Esa fue la última palabra del Campeonato Mundial de esta versión. En el proceso de cambio de México, pues apenas está iniciándose lo que pudiera ser realmente la perspectiva de mediano y de largo plazo. Bueno, hagámoslo con buen ánimo y sin dejar nuestro punto de vista un poco crítico para que podamos mantener el rigor y la objetividad que se requieren en estos asuntos. Así es, rigor y objetividad, y me quedo con esto, con dos aspectos, pero centralmente me quedo con uno. Cuando señalas que para que el efecto terapéutico, estoy hablando con el doctor Juan Ramón de la Fuente, que para que el efecto terapéutico de las pasadas elecciones sea duradero, hay que transitar de la catarsis a la reconciliación. Creo que la clave es la reconciliación. Así es, Joaquín, esperemos que por allá nos vayamos y en todo caso lo seguimos comentando. Así es, te mando un abrazo, querido Juan Ramón. Buenas tardes, saludos, que tengan una buena semana. Igualmente, el doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la UNAM, ex rector de la misma Universidad Nacional Autónoma de México y presidente del Instituto ASPE en Capítulo México.